En la clase anterior determinamos cómo se debe calcular el dominio y rango de una función a partir de la gráfica. Lo que hacíamos es desarrollar una tabla de valores, asignar valores para la variable x y con eso pues determinábamos valores para la variable y. Y con eso se formaban pares ordenados que al momento de graficar en el plano cartesiano pues nos daban una curva. Y una vez teniendo una gráfica, pues determinábamos el dominio y rango a partir de ese elemento gráfico. En la clase del día de hoy vamos a analizar cómo determinar el dominio de una función utilizando razonamiento matemático. También lo podemos llamar un método analítico. A esa forma de determinar el dominio. Para ello, analicemos varias funciones. La primera función que vamos a analizar es la función constante. La función constante posee la siguiente forma. F de x igual a c, por decir. Como su nombre dice, es un valor numérico, que es un número real, positivo o negativo. Y si nosotros representamos gráficamente esa función constante, lo que vamos a tener es lo siguiente en el plano cartesiano. La gráfica de esa función constante va a ser una recta horizontal. ¿A qué se debe esto? Pues que si nosotros hacemos una tabla de valores x e y asignamos valores a y, y como y es una constante, por ejemplo, si f de x es igual a 5, y vale 5, cualquier valor que yo asigne en la variable x, en y me va a dar 5 porque es una constante. Y en el momento de graficar, pues, tendríamos una recta horizontal. Entonces, bajo este análisis podemos determinar que el dominio de la función comenzaría en el menos infinito y terminaría en el más infinito. Así que el dominio de una función constante indudablemente es todos los reales. Pero ¿qué pasaría con el rango? El rango de la función, por ejemplo, volvamos al caso, f de x igual a 5, pues pasaría solo por este punto. La recta en realidad puede estar por encima del eje x, en el eje x incluso, o por debajo del eje x. Digamos que pasa por encima del eje x en el punto 5, así que el rango de la función no lo podríamos escribir así. Rango de la función es igual a 5. Estaría incorrecto, porque el 5 es un subconjunto o pertenece a los números reales, pero como conjunto de valores. Por lo tanto, debería colocar las llaves para decir que es el conjunto de valores formados por ese único elemento. Así que la forma correcta sería llaves y el valor de la constante de la función. No se olviden de las llaves, son muy importantes señalarlas para poder escribir correctamente el rango o recorrido. Otra función que es importante analizarla, la función lineal, es la función lineal. La función lineal, como su nombre lo indica, su gráfica va a ser una línea recta. Su forma matemática es f de x igual a mx más b. Si recordamos algo de geometría, sabemos que y igual a mx más b es la ecuación de la recta. Así que como y es f de x, tienen relación entre ellas. Esta forma matemática de esta función, al momento de graficarla en el plano cartesiano, nos daría dos posibilidades, que serían las siguientes. Entonces, para ello voy a hacer la representación en dos planos para ver esas dos posibilidades de las que les estoy mencionando. La posibilidad número 1 es que tengamos una recta decía, la posibilidad número 1 es que tengamos una recta inclinada a la derecha y la posibilidad número 2 que tengamos una recta inclinada hacia la izquierda. ¿De qué depende eso? Depende de esta
de este valor de m. M se le conoce como pendiente. Y la pendiente, pues, da la inclinación de la recta, ya sea a la derecha o hacia la izquierda. Es decir, si es que la pendiente es positiva o pertenece a cualquier número positivo real, la recta es inclinada a la derecha, mientras que si la pendiente es negativa, pues su inclinación sería hacia la izquierda. Y si nosotros queremos determinar el dominio de rango de estas funciones, pues, como es evidente, se van a ir al menos infinito y más infinito, tanto en X como en Y. Así que el dominio de rango serían todos los reales, tanto de la recta que se inclinada para la izquierda como para la derecha. Ambas tendrían lo mismo, ya que se extienden desde el menos infinito al más infinito, tanto en el eje X como en el eje Y. Pero si yo quisiera graficar esto, lo típico, ¿no? Hago una tabla de elementos X, Y, varios puntos, determino, trazo el plano cartesiano, dígame. A ver, trazo el plano cartesiano y grafico varios puntos en el plano. Y al momento de intersecar, bueno, al momento de unir todos esos puntos, los hago con una línea recta. Eso geométricamente es innecesario. ¿Por qué razón? Porque para graficar una recta bastan 2 puntos. Si yo pongo 2 puntos cualquiera, por ahí va a pasar la recta y punto. Entonces, no es necesario poner tantísimos puntos, así que la tabla de valores es innecesaria. De hecho, los 2 puntos más importantes para graficar esta recta serían estos de aquí, los puntos de corte, que los tenemos en este caso aquí. Los puntos de corte tienen coordenadas tanto en X como en Y. A la coordenada en X le vamos a llamar a la coordenada en Y la vamos a llamar B. Y son suficientes, excepto que la gráfica, por ejemplo, pase por el origen. En ese caso, los puntos de corte serían en el origen y ahí sí sería necesario 2 puntos extra, fuera de los elementos AB. Entonces, como son suficientes 2 puntos, ¿sí? Si yo tengo 2 puntos, es indudable que se pueda graficar una recta con una regla. Con 2 puntos son suficientes, no son necesarios más. Así que considerando eso, nosotros podemos calcular la posición de esos puntos. Es que necesitamos sacar la gráfica de manera analítica. De tal manera que si es que queremos determinar la intersección con el eje Y, pongámoslo un poco más acá arriba para que nos quede mejor. En el eje Y la coordenada que hemos puesto de nombre es B y corresponde a este término de aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos f de 0, esto se anularía y lo único que nos quedaría sería B. Así que las coordenadas del punto de la intersección del eje Y serían 0 en X y B en Y. B se le conoce con el nombre de término independiente, es el término numérico constante de la función lineal o el término que no depende de ninguna variable como X. Y así calculamos la intersección con el eje B, con el eje Y, por decir, que es ese valor. Pero también podríamos calcular la intersección con el eje X. Si deseamos calcular dicha intersección, en ese caso nos beneficia lo siguiente, que para ello hay una fórmula para determinar ese valor de A. Esa fórmula es A igual a menos B sobre M. ¿De dónde sale esa fórmula? Pues bueno, la función lineal tiene la forma f de x igual a mx más b. Si yo quiero calcular la intersección con el eje x y le estoy llamando A, le coloco A. Pero como es con el eje x, el valor de y, como esto es y, sería 0. Al momento de despejar esto, lo que está sumando pasa a restar. Y este que está multiplicando pasaría a dividir. Y así obtenemos esta fórmula mediante un razonamiento matemático. Gracias a esa pequeña fórmula, nosotros podemos decir con seguridad de que la intersección con el eje X sería la coordenada en A calculada, punto y coma, 0.
Y esos 2 puntos serían suficientes como para poder graficar la función lineal sin necesidad de graficar más puntos necesarios. Eso hasta ahí como parte de la función constante y función lineal, que en general para ambas la gráfica es una línea recta. Pero ¿cuál es la diferencia entre una función lineal ordinaria como la que tenemos aquí y una función constante? En la pendiente. La pendiente puede ser positiva o puede ser negativa, dando inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero si es que esta pendiente fuera cero, todo este término se anularía y solo nos quedaría la función constante. Así que técnicamente una función constante vendría a ser una función lineal con pendiente igual a cero, ya que la gráfica sigue siendo una línea recta, pero en vez de ser inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, es una recta horizontal. ¿Puede haber alguna recta graficada de manera vertical en funciones? No. En funciones no se puede expresar una recta vertical porque el concepto de que una función está definida cuando uno más elementos del dominio corresponden a un solo elemento de rango ya no sería práctico. Porque para ver que una función exista, nosotros solemos probarlo trazando una línea vertical. Y esa línea vertical debe tocar un solo punto en cualquier posición de la gráfica, un solo punto. Si es que interseca un solo punto, sí es función. Pero si interseca todos los puntos, evidentemente en ese caso no sería función. Si toca todos los puntos, ya que un elemento del eje X está correspondiendo a todos los elementos del eje Y y por lo tanto no podría ser función. Sin embargo, en geometría sí se puede graficar una recta vertical y se podría decir en teoría que la pendiente de esa recta sería infinita. Sí. Pero como dije, es un tema aparte lo de geometría. En funciones no nos podemos dar ese lujo. ¿Qué otra función vamos a analizar en esta clase de aquí? La función cuadrática. La función cuadrática, como su nombre lo indica, lleva por exponente en la variable x 2. F de x es igual a ax cuadrado más bx más c. Sería la forma de la función cuadrática en general. Esta función cuadrática es básicamente un polinomio donde el grado máximo del exponente es 2. Y si la representamos gráficamente en el plano cartesiano, vamos a obtener dos posibilidades matemáticas. Perdón, dos posibilidades geométricas o gráficas. La primera posibilidad es de que nos quede una gráfica curva abierta hacia arriba. Y la otra posibilidad es que tengamos una curva abierta hacia abajo. ¿Ok? ¿De qué depende esto? El responsable de esto es esta variable de aquí. La variable que acompaña a la variable cuadrática. Si A es un número positivo, podemos decir con seguridad de que la gráfica obtenida es una curva abierta hacia arriba, sin duda alguna. Y si A, la cantidad que está aquí, que se lo llama coeficiente numérico, el coeficiente numérico que acompaña a la variable cuadrática, es un número negativo, pues en ese caso la curva sería abierta hacia abajo. Esa curva gráfica adopta el nombre, geométricamente hablando, de parábola. Entonces, si este término es positivo, la parábola es abierta hacia arriba, si es negativo, es abierta hacia abajo. No puede ser cero, porque si fuera cero, esto se anularía y tendríamos una función lineal y ya no estaríamos hablando de una función cuadrática para comenzar, ¿no? Entonces, esta parábola tiene aplicaciones, por ejemplo, las antenas parabólicas, hablando de una parábola un poco más extensa en el eje X y menos extensa en el eje Y, si la hacemos rotar en 3 dimensiones, obtendríamos un paraboloide. Y así sería la forma de las antenas parabólicas, las antenas de recepción de ondas electromagnéticas.
para emisión y recepción de datos satelitales, por ejemplo. Otra forma en la que se utilizan las parábolas como elementos geométricos en las luces de los faros de los vehículos, por ejemplo, internamente tienen esta forma. Gracias a que la luz eh, se dispersa en diferentes direcciones, al momento de estar en esta parte reflectiva, pues sale en una dirección de tal manera de que no se dispersa tanto y se puede concentrar incluso en un solo punto a una determinada distancia con mayor intensidad, permitiendo de esa manera iluminar eficientemente. Entonces, sí, los reflectores, los faros de iluminación de vehículos son de forma parabólica, ¿no? En fin, la función cuadrática tiene varios elementos que pueden determinarse como unas ayudas para graficarse sin necesidad de una tabla. Esos elementos son estos pequeños puntos que están aquí, que serían los puntos de corte con el eje X. Esos puntos de corte con el eje X podemos determinarlos o podemos llamarles intersecciones. Y esas intersecciones con el eje X o puntos de corte con el eje X, máximo pueden ser 2. ¿Por qué digo máximo? Porque esta curva de aquí puede estar justo en el eje X. Y en ese caso, pues intersecaría un solo punto. O puede ser que está por encima del eje X. Y en ese caso no intersecaría ningún punto. Entonces, el máximo de intersecciones que pueden existir son 2. Si es que obviamente pasa por el eje X 2 veces la curva. Y eso ocurre cuando está en una posición que lo permite. Ahora, esas intersecciones con el eje X resultan de tomar esta función igualada a 0. Así que ax cuadrado más bx más c igual a 0. Hay que despejar x. Para hacer eso hay un procedimiento matemático que es un poco extenso, no lo voy a desarrollar, simplemente voy a escribir la ecuación. Ya, esta ecuación de aquí es bastante conocida, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, que algunos docentes lo llaman fórmula general. ¿Fórmula general de qué? En realidad el nombre correcto sería fórmula general para la determinación de soluciones de ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas. La fórmula general para resolver esto es que es igual a 0. Una ecuación cuadrática igual a 0. Entonces si yo despejo x me da eso. Es decir, menos b, que sería el coeficiente del segundo término, más menos, significa que la raíz puede ser positiva o negativa de esta expresión que está aquí. Y a esta expresión se lo suele llamar discriminante, dividido para doble a. Cuando nosotros resolvemos esto, es posible que tengamos dos respuestas como máximo, x1 y x2. Y esas dos respuestas nos podrían dar los puntos de intersección. Sí. El un punto sería la intersección con el eje x1, que sería la coordenada x1 en el eje y 0 en y. Y el punto de intersección en x2 sería x2, punto y coma 0. Pero como mencioné hace un momento, no siempre son dos puntos. ¿De qué depende eso? De este término de aquí. Si ese término es positivo, pues la raíz de ese positivo, como fuera tiene más menos, va a dar dos respuestas. Un ejemplo de eso sería, a ver, analicémoslo. Raíz de 9, como está más menos en la parte externa, eso nos daría más 3 y menos 3, ya que 3 al cuadrado es 9 positivo y 3 negativo al cuadrado es 9 positivo. Así que tendríamos indudablemente dos puntos diferentes. Pero si lo que está dentro de la raíz es, por ejemplo, 0, al sacar la raíz de 0 es 0, y así le ponga más menos 0 sigue siendo 0. Así que en este caso, este punto sería igual a este y por lo tanto habría solo un punto, ya que ambos serían lo mismo. Y la otra sería que lo que está dentro de la raíz sea negativo. En este caso, la raíz de un negativo no existe en los números reales, ya que es un número imaginario. Y como estamos trabajando en un plano cartesiano con los ejes reales,
pues en ese caso no se pueden graficar números imaginarios. No habrían puntos de intersección con el eje X. Luego tenemos la intersección con el eje Y. En toda función de cualquier tipo, si yo quiero determinar la intersección con el eje Y, basta con reemplazar aquí 0. Eso va a hacer que se anule toda la variable X y nos va a quedar solamente la cantidad constante. Es decir, que en este caso la intersección con el eje Y podríamos asegurar de que es 0, punto y coma, C. Que en esencia serían este punto de aquí en esta gráfica y este punto de aquí en esta gráfica acá. Pero no son los puntos más importantes. El punto más importante que yo considero es este de aquí, que lo llamo vértice. Se conoce con ese nombre. El vértice nos permite graficar la función de tal manera que todos los puntos equidistan del mismo, es decir, tienen la misma distancia. Y las dos ramas de la parábola son idénticas. Así que ese vértice en esta posición se puede considerar un punto mínimo y acá se puede considerar un punto máximo, depende de la parábola. Sea el uno o sea el otro, el vértice se puede calcular de la siguiente manera. Para calcular el vértice de una parábola, si esta parábola es una función cuadrática, va a estar determinada por la siguiente expresión. El punto X del vértice, punto y coma, Y del vértice. ¿Y cómo calculo X del vértice y Y del vértice? Mediante la siguiente fórmula. Para calcular X del vértice, divido menos B sobre 2A. ¿De dónde sale esta expresión de aquí? Sale de promediar X1 con X2. Sí, este elemento de aquí no está tan visible. Como X1 y X2 son lo mismo, excepto por el más menos raíz, si saco un promedio entre ambos, demostraría que esta es la expresión del vértice. Y justo el vértice está en el medio de los dos cortes con el eje X. Y las intersecciones con el eje X también se las suele llamar raíces. Es un nombre, perdón, ahí, raíces. Es un nombre utilizado. Pero bueno, el vértice está justo en la mitad. Así que gracias al vértice en X, podemos calcular también el vértice en Y. Y para eso, Y del vértice sería de reemplazar el valor que obtengamos aquí en la función. Es decir, lo reemplazaríamos acá. Y así obtendríamos Y del vértice. ¿Para qué nos sirve calcular la posición del vértice? Y es que si nosotros queremos calcular el dominio rango, hemos demostrado en la clase anterior de que en el caso del dominio, como esta gráfica se va de largo, el dominio es todos los números reales, indudablemente. Pero en el caso del rango, las cosas cambian. Aquí comenzaría en el vértice y se iría al más infinito. Y acá, en cambio, comenzaría en el menos infinito y se iría o llegaría máximo hasta el vértice. ¿En qué posición? En la posición de Y del vértice. Así que, si queremos escribir el rango, para el primer caso de la parábola que está abierta hacia arriba, comenzaría aquí y sería el más infinito. Es decir, en Y del vértice cerrado, porque el rango se mide de abajo hacia arriba en el eje Y, al más infinito abierto. Y en el caso de tener la parábola abierta hacia abajo, pues comenzaría en el menos infinito, desde abajo, abierto, hasta la posición de Y del vértice cerrado. Es jóvenes con respecto a esto. Es la teoría elemental de la función constante, función lineal y función cuadrática. Lo que podemos concluir en general de todas estas funciones de aquí es lo siguiente. En primer lugar, tanto la función constante como la función lineal son funciones que tienen una gráfica en forma de línea recta. Diferencias que las pendientes, sea positiva o negativa, dan la inclinación de las rectas, y cuando es constante es porque la pendiente es cero. Y en el caso de la función cuadrática es una curva que se llama parábola y puede ser abierta hacia arriba o abierta hacia abajo dependiendo del valor de a, que es el coeficiente que acompaña a la variable cuadrática. Pero más que eso hay algo en común.
que todas estas funciones, si ustedes se dieron cuenta, su dominio es todos los reales. Los rangos cambian porque la una pasa por un punto, la otra se va del menos infinito al más infinito, y la otra pues depende del vértice de la parábola. En conclusión, tanto la función constante como la función lineal y la función cuadrática se pueden asumir que son funciones asociadas a un polinomio. Así que, para cualquier función polinómica, el dominio de esas funciones son todos los números reales. Si esta función polinómica tiene por grado en la variable x un número entero. Entonces, como resumen de esto, podemos decir que cualquier función polinómica, ojo, con esa condición que les acabo de mencionar, de que el grado de los exponentes es un número entero, es decir, tendría una forma así: f de x igual a sub n, x a la n, es decir, un número cualquiera, puede ser 7, 8, cualquier grado, ¿no? Puntos sucesivos más al cuadrado, más un término algebraico elevado a la 1, ¿sí? No se lo puedo poner, e incluso un término constante, cualquiera de ellos. Si forman un polinomio con grados numéricos de los exponentes enteros y de preferencia en forma ordenada, el dominio para una función polinómica en general es todos los números reales, siempre. Así que, por definición, podemos señalar eso. Así que esta función podemos decir que es un polinomio en función de x. Hablando de eso, no son las únicas funciones que existen. Si es que yo comienzo a componer funciones, es decir, comienzo a unir funciones con otras, podemos encontrar un tipo de función conocida como racional. ¿A qué le llamo función racional yo? La función racional es aquella que está compuesta de una razón entre dos polinomios. Es decir, tengo un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Llamémosles P y Q. Cuando pasa esto, las cosas cambian un poco. ¿En qué sentido? En que si yo analizo esta función y quiero determinar su dominio, aquí ya vamos a hablar de una condición. Y esa condición está asociada a la existencia de esta función. Esta función solo puede existir si es que el denominador no es cero. Si es que esto es igual a cero, esto no existe. ¿Sí? Así que esa condición la vamos a escribir así. El denominador de una función racional debe ser diferente de cero. En simbología sería q de x diferente de cero. Si yo despejo la variable x de esa función, habré obtenido con seguridad el dominio. ¿Sí? Pero, ¿por qué no se puede dividir para cero? Pues porque si divide para cero, pueden pasar las siguientes dos cosas. Posibilidad número 1 de dividir para cero. Hay que analizar esas dos posibilidades, que técnicamente son dos errores matemáticos, o se los puede considerar dos errores en forma teórica. No es que sean errores, sino que tienen conceptos diferentes, ¿no? La posibilidad número 1 es que tanto en el polinomio de arriba como en el polinomio de abajo justo me dé 0 sobre 0 por alguna extraña razón, ¿no? En ese caso, a esa división 0 sobre 0 le vamos a llamar una indeterminación matemática. ¿Por qué indeterminación? Su nombre lo dice, es indeterminable, no se lo puede calcular. Hay un concepto en matemáticas que dice que si es que yo divido un número para sí mismo, 10 para 10, eso es 1. Pero 0 para 0, yo no puedo decir que es igual a 1. Sería ilógico. No estaría correcto del todo, porque 0 para 0 no tiene razón lógica de determinarse. Sin embargo, eso no significa que no me pueda acercar o al menos que no pueda analizarlo. ¿Sí? Si yo grafico una curva, que es lo más general que puede existir, la gráfica de esa curva va a quedar representada la indeterminación por una pequeña abertura. Esa abertura se debe a que justo en ese punto, como no se puede determinar, entonces
existe un punto normalmente se grafica así, existe un punto en el que no hay o no existe ese valor, es decir, no es determinable. ¿Sí? Entonces, una determinación se grafica de esa manera, para señalar que ahí no está ese valor. Sin embargo, como concepto podemos decir que podemos acercarnos lo suficiente como para saber qué valor podría estar ahí, pero nunca va a ser ese valor. Entonces hay un vacío. Y la otra posibilidad que puede darse es que al momento de graficar, o perdón, al momento de hacer el análisis de estos valores, tengamos un número dividido para cero. Y aquí podemos decir que no existe la división para cero. En esos términos simples. ¿Por qué digo que no existe? A ver, cuando yo digo que no existe, no me refiero a que no existen los reales, o sea, no existe en ningún campo. No se puede ir para cero. Yo tengo 5 manzanas, dividido para 0 personas, ¿cuánto le toca a cada uno de ellos? Es algo totalmente ilógico. No puedo dividir 5 elementos para 0 personas. Es algo que no se contempla dentro de la parte lógica, ¿no? Pero sí puedo acercarme a la división para cero. Puedo hacer un acercamiento, por ejemplo, si el número es 1 y le divido para 0, puedo acercarme a 0,1, eso me daría 10. Si es que yo le divido, en vez de 0,1, le divido para, no sé, 1000. No sería 1000. Quiero acercarme a 0 para 0,001. Eso me daría 1000. Si yo divido 1 para 0,1 millonésima, por ejemplo, ahí tenemos una millonésima. Eso me va a dar 1.000.000. Y como pueden observar, cada vez este número se está acercando más a 0. Si yo digo 1 para 0,0000001, eso se va a aproximar al infinito. Pero, y eso no significa, ojo, que es un error que a veces se comete, que 1 para 0 es infinito. No. El acercamiento, la división para 0, es decir, el límite de n, de 1 sobre x, cuando x tiende a 0, es decir, cuando x es tan pequeño que tiende a 0, pues es infinito. Pero es un acercamiento. O sea, no estoy dividiendo para 0, me estoy acercando tanto a 0 que el valor se acerca cada vez más y más que tiende al infinito. Eso de límite es un concepto matemático nuevo que lo vamos a analizar. Y la única forma de analizar esta posibilidad es mediante el análisis de los límites laterales. ¿Qué son los límites laterales? Los límites laterales son acercamientos, tanto por la derecha como por la izquierda, del valor que nos genera ese error. Y en ese caso podemos obtener más infinito, podemos obtener menos infinito, o podemos tener ambos. Y en ese caso, pues la gráfica por lo general es una recta vertical, la representación gráfica, que no pertenece a la función, sino que es más añade que la gráfica se va al más infinito. Y esa representación la vamos a conocer con el nombre de asíntota vertical. Y lo único que nos permite es ver en qué posición la función pues se va al más infinito o al menos infinito. A veces incluso hasta ambos, siendo esta función acotada o no acotada, que son conceptos que vamos a ver en su correspondiente ejercicio que hemos de desarrollar en la siguiente clase. Entonces, analizamos los límites laterales. Ya vamos a ver cómo se analiza eso. En fin, eso pasa con la función racional. Se calcula el dominio de esa manera, sin embargo, no está por demás hacer el análisis de lo que ocurre habiendo estas dos posibilidades. De que en el un caso me dé una indeterminación matemática, lo cual se podría calcular también con una aproximación, y la posibilidad número 2 de que me dé una división para cero, la cual no existe en ningún conjunto de los números, ¿no? Pero, sin embargo, como acercamiento, como límites, lo podemos, con ese concepto, determinar, o al menos acercarnos a un valor lo suficientemente parecido como para poder calcularlo. ¿Qué otra función existe? Un montón, pero las que nosotros vamos a analizar son estas. La función, lo voy a llamar radical de índice par. La función radical de índice par tiene la siguiente forma.
en primera instancia y en forma genérica, sería f de x igual a raíz de r de x. ¿Qué pasa con esta función? Pues para que pueda existir, la condición matemática que vamos a aplicar es la siguiente. Que lo que está acá adentro no puede ser negativo. Así que lo que está adentro se llama radicando. El radicando debe ser mayor o igual que 0. Ahí estoy diciendo que no puede ser negativo. Así que r de x es mayor o igual que 0. De aquí despejamos x. Y gracias a ese despeje podemos determinar el dominio de la función. Pero ¿qué pasa si analizamos un número que no sea positivo, es decir, que sea negativo? Es decir, si nosotros sacamos la raíz de un número negativo, en ese caso, eso sería raíz de n por raíz de menos 1. Y la raíz de menos 1 no existe, pero es así, no existe en los reales. Pero existe en los imaginarios, porque raíz de menos 1 es imaginario. Y en ese caso, la gráfica, bueno, no se grafica. Porque un número imaginario no lo vamos a graficar en el plano real. Jóvenes, esa es toda la teoría que tenemos para analizar funciones, tanto la constante lineal y cuadrática como la polinómica racional y radical de separ. Hay que señalar que hay muchas más funciones. Vamos a desarrollar el presente ejercicio basándonos en que vamos a determinar el dominio de rango de esta función de una manera analítica, es decir, sin utilizar ninguna gráfica, ninguna tabla de valores para poder referenciar tanto el dominio como el rango. Es decir, vamos a hacer uso de la teoría que acabamos de observar hace un momento para poder calcular esos valores. ¿Cómo se desarrolla esto? Lo primero que hacemos es identificar el tipo de función. Dijimos que hay una función que era constante, había una función que era lineal, había una función que era cuadrática, había una función que era, bueno, polinómica, ya sería de un grado diferente, no sería esa. Había una función que era racional y había una función que era radical de índice par. De todas estas funciones, jóvenes, ¿cuál creen que sería la que corresponde la función que tenemos aquí? ¿La función cuadrática? Función cuadrática. Muchas gracias. Indudablemente sería la función cuadrática, porque el término del máximo exponente es 2 y por lo tanto se la podría representar. Lo primero que debíamos hacer es ordenar la función. Ordenando nos quedaría f de x igual a término cuadrático primero sería menos x al cuadrado. Término lineal no tiene un término elevado a la x. Y luego el término constante del número. Como es 4 positivo, sería menos x cuadrado más 4. Primer paso lo ordenamos. Como señalamos hace un momento, se trata de una función cuadrática. Esto de escribir que es una función cuadrática es innecesario. Ya saben que es una función cuadrática. No hay necesidad de escribirlo. Nada más que para esta clase lo estoy haciendo con un propósito. De que esta función cuadrática tiene la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c. Y toda función cuadrática, por definición, dijimos que su dominio es todos los números reales. Así ya hemos calculado o hemos determinado el dominio de esta función. Como es cuadrática, es una función algebraica, una función polinómica que tiene varios términos algebraicos con exponentes enteros. Nos da de resultado el dominio de todos los reales. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo calcula el rango? Si quiero calcular el rango, debería saber si es que esta función cuadrática, ya sabemos que tenemos dos posibilidades, una parábola abierta hacia arriba o una parábola abierta hacia abajo. Así que en este caso, saber eso nos permitiría determinar el rango con mayor facilidad. Así que voy a proceder a comparar esta función cuadrática que está aquí, ordenada, con esta función cuadrática acá, que sería la forma general. Esa forma con la función
por comparación, vamos a obtener A, B y C. ¿Cuánto valdría A, B y C correspondientemente? Me ayudan por favor con sus valores comparando entre esta y la de acá. -1, 0 y 4. -1, 0 y 4. Muy bien. Muchas gracias. Porque el término que acompaña a la variable cuadrática en este caso es -1. Así que por esas razones este valor no tiene término x, 0, y el término que sobra, 4. Conocer eso nos permite lo siguiente. Gracias por la intervención. Nos permite determinar o entender que la gráfica de esta función va a ser una parábola abierta hacia abajo. ¿Sí? Tan solo por saber que el término es negativo. Como dije, todo esto de aquí es innecesario escribirlo, solamente es de razonamiento. Como ya sé que es una parábola abierta hacia abajo, yo puedo deducir que el rango comenzaría en el menos infinito hasta este punto que es el vértice. Así que lo próximo que deberíamos hacer como parte analítica es calcular el vértice. ¿Cómo se calculaba el vértice? Yo puse unas fórmulas hace un momento. El vértice se calculaba primero con x del vértice. Eso era menos b dividido para 2a. Eso era menos, ¿cuánto vale b? 0 sobre 2, a vale menos 1. Tengo 0 arriba, 2 por 1 en el denominador es menos 2, pues 0 dividido para cualquier número, eso me da 0. Ahí sí puedo dividir 0 para cualquier número. Lo que no puedo dividir es cualquier número para 0. Eso no se puede hacer. 0 para cualquier número es 0. Pero no nos sirve tanto la coordenada de x en vértice, nos sirve la coordenada de y en el vértice. Nos sirve más, pero para calcular eso tengo que hacer f de x del vértice, que en este caso sería f de 0, porque es lo que nos dio el valor de x del vértice. Así que en otras palabras, toca reemplazar 0 aquí. Sería menos 0 al cuadrado más 4. Y pues esto es a 0 más 4 total, 4. Y así obtenemos el vértice que tiene coordenadas en x0 y en y4. Gracias a ese análisis podemos deducir lo siguiente, que el rango de la función es del menos infinito hasta en el eje y, si es que graficamos, pues 4. Del menos infinito hasta el número 4 cerrado. Y así terminamos nuestro ejercicio sin necesidad de hacer ningún gráfico con una tabla de valores. Es decir, lo que debemos hacer como parte analítica es esto. Primer paso, ordenar la función. Segundo paso, sacar el dominio. Tercer paso, calcular el vértice. Cuarto paso, el rango. Esto de acá es innecesario porque solamente lo escribí como para comparar y saber cuál es A, B, C en orden, pero eso no es necesario escribirlo porque ya se asume que aquí está A, B no hay y C es 4. Entonces, en 4 pasos podemos determinar, bueno, más estos pasos de aquí, el dominio y rango de una función de una manera breve, utilizando el análisis matemático, que lo conocemos como método analítico. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda o inquietud de cómo calcular el dominio y rango de una función utilizando el análisis matemático que hemos desarrollado? No hay preguntas. Ok, antes de finalizar la clase, necesito explicar un par de cosas que creo son muy importantes. Son las siguientes. Voy a dejar de compartir la pantalla. Quiero compartir el documento de la semana anterior. La semana anterior lo que se hizo es subir 3 documentos, uno de cada semana, como archivos de lectura, como resúmenes de las clases que hemos observado. La primera fue operaciones con matrices, suma, resta, producto. La segunda fue método de Gauss-Jordan. Y la tercera semana del proyecto 2 fue funciones. Analizamos el concepto de una función, la notación de una función, y desarrollamos este ejercicio. Como pueden ver, es el mismo que acabamos de escribir o de analizar, pero en este caso lo que hicimos es una tabla de valores.
Esa tabla de valores nos dio la gráfica y a partir de la gráfica calculamos el dominio, que es todos los reales, y el rango de menos infinito al 4. ¿Sí? Esta gráfica está hecha con GeoGebra. Pero nosotros en la clase actual lo que hicimos es, a partir de las condiciones matemáticas, determinar el dominio de rango sin necesidad de ninguna tabla de valores y ninguna gráfica. Es decir, es un procedimiento mucho más corto y breve, poniendo en perspectiva. Además, más confiable, porque puede ser que esta gráfica hubiera obtenido cantidades decimales y podría parecer que se acerca al 2, pero no es 2, negativo o positivo. Entonces, matemáticamente, el método analítico es más preciso que el método gráfico, porque el método gráfico, pues, uno pone puntos y por ahí pasa, pero al momento de graficar manualmente puede ser que no esté pasando exactamente por un valor, ¿no? Entonces, este es el resumen de la clase y a diferencia de todas las otras 2 semanas, en esta tercera semana se adjuntó una tarea, lo que está con verde. Se resuelve los ejercicios numerales 1 al 5 de la página 102 del texto primero de GU. Esto que dice texto recuperado de aquí es porque yo saqué esa tarea de la planificación de recursos 2 del Ministerio de Educación. Es la única tarea que está ahí y yo me estoy basando en esa planificación. He puesto en anexos de este documento la tarea, que son todos los ejercicios que los pueden visualizar en este momento. Por ejemplo, son 5 numerales y en cada numeral hay varios ejercicios, varios literales. Por ejemplo, aquí tenemos que representemos gráficamente esta función. Acá tenemos que de estas funciones determinemos el dominio y el recorrido. El recorrido viene a ser el mismo rango y a partir de eso trazar la gráfica. Más o menos como lo que acabamos de explicar hace un momento, excepto que son funciones un poco diferentes. Acá que determinemos las funciones en un determinado punto. Acá que determinemos dominio y rango, la gráfica y así. Esta es la única tarea del proyecto 2. Cabe señalar que este parcial 2 está compuesto de 2 proyectos. La semana que viene es la última semana del proyecto 2 y vamos a ver más ejercicios de funciones y también me gustaría observar alguno de estos ejercicios, el que ustedes consideren un poco más complejo o diferente, para que puedan avanzar en sus tareas y puedan ir haciéndolas, ¿no? Algo más que quiero señalar es que en los detalles de la presentación de la actividad digo claramente que lo único que deben almacenar son las actividades y deberes realizados, es decir, solamente esto. Las otras que estoy poniendo son para su lectura, es decir, aquellas personas que no tienen acceso a internet para ver el video o no pueden conectarse, pues tienen el archivo de lectura y no son necesarios almacenarlas. Por eso son digitales. Sin embargo, estoy dejando un link que está vinculado a YouTube, creo que ya expliqué eso en la clase anterior, en los cuales pueden volver a ver la clase de aquellas personas que no se conectaron o aquellas personas que sí se conectaron pero quieren volver a analizar la clase, algún término que no se comprendió, ¿no? Entonces tienen esas herramientas para guiarse. Conclusión, la única tarea es esta. Y si quieren volver a ver las clases, el link está aquí o también les estoy dejando en el grupo. Por favor, traten de avanzar en esa tarea para que la siguiente clase, alguna duda, alguna inquietud, algún ejercicio, lo podemos analizar en la correspondiente clase de acompañamiento, ya que es posible que tengan alguna novedad en estos ejercicios.